Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que estés en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada, es súper fácil, debes ver nuestro video completo y de esa manera conocerás los requisitos para participar. Y de paso apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte además que ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual puedes preguntar todo sobre esa persona especial, el trabajo, la economía, todo lo que tú desees. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Recuerda que son solo para lecturas de pago. Por otro lado, quiero contarte el día de hoy, mi querido amigo de Aries, que con mucho amor hemos preparado una lectura especial para ti. ¿Ok? No tiene una fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigida, y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con este primer mensaje, es un mensaje general de parte de los angelitos. Si el día de hoy no resuena, puedes, como te dije, ir a tu ascendente, y si no conoces el tuyo, ve a ese video para que lo calcules tú mismo. Bueno, comenzamos con este mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarlo en los comentarios. Te dice, mi querido amigo, estarás a salvo del crimen. Mira que aquí también me dice, aquí hay representado un corazoncito y aquí tenemos un sol, y esto me habla acerca de verdades que salen a la luz para protegerte de un engaño. Eso quiere decir realmente que no importa si algunas personas, y no solamente en el plano de lo sentimental, intentan, sino puede ser familiar, económico, en lo laboral, ¿sí? Intentan como engañarte, dice el universo, yo no voy a permitir eso. Y si tú crees que el universo te cuida, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Por otro lado te dice, la misericordia te inspirará. Mira que, no sé, siento que en el momento en el que muchas cosas salgan a la luz, tu actitud te puede estar sorprendiendo porque no va a ser una actitud violenta, agresiva, con fuego como Aries, sino que te va a sorprender que tu actitud va a ser más bien como inteligente, sabia y táctica. Te dice, lleva paz y sabiduría. Mira que esto nos confirma que en una situación algo tensa durante estos días, te conviene más actuar de manera táctica, de manera inteligente, de manera sabia y tranquila. Vamos a pasar ahora a la lectura para el plano de lo sentimental. Estas son iniciales de personas con las cuales estos días pueden estar pasando cosas importantes. Puede ser una llamada, un encuentro, un mensaje a través de esta lectura. Tenemos la S, acá salieron dos juntas, la A, la Q, tenemos la letra T y saquemos una última, la letra M, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, puede ser la inicial del apellido, puede ser la inicial de la forma como ustedes le digan a esta persona, ¿vale? Puede ser eso. Vamos a comenzar con esta primera parte. Ok, esas cartas son súper rígidas, no se pueden barajar como las otras. Esta primera parte es para todos aquellos que están solteros, los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie, ¿ok? Veamos qué nos dice el tarot en este momento. Y te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés en nuestros en vivo. Me dice aquí, dos personas se van a estar luchando muy pronto porque Aries les gusta. Así que si antes ustedes veían así como el panorama un poquito solitario, desértico en el plano del amor, pues déjenme decirles que aquí parece que van a haber dos rivales por el corazoncito de mis queridos arianos. Me dice, tú manejas las cosas con mucha diplomacia, ¿sí? Me dice que probablemente una persona que sea de signo cáncer sea quien te conviene más. ¿Por qué?
Yo veo que es una persona con la cual como que el tema de comunicación se podría dar mejor entre ustedes dos. ¿Listo? Entonces, ¿que por quién te quieres decidir? Pues yo te digo, el que tenga Cáncer en su signo solar, ascendente lunar o en Venus. Así que dale con toda a esta conexión. Me dice que es alguien que trae mucha paz, mucha tranquilidad, mucho equilibrio. Y también podría llegar alguien de signo Leo. Bueno, la carta del mago me habla de una persona que te va a enseñar infinitas posibilidades acerca de cómo puede ser el amor. O sea, que no necesariamente esta persona va a estar allí como digamos, como en una relación monótona, no. Entonces yo veo que te conviene muchísimo. Siento que es alguien que te va a dar una perspectiva mucho más amplia del amor y eso me encanta para ti, mi querido amigo de Aries. Vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos que se encuentran el día de hoy solteros. Puede ser el crush, el esposo, el novio, el amante, la ex. Puede ser que estén solos o en contacto cero. Ok. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Bueno, pero ya empezaron a ladrar los perritos del refugio, el que es Loki y Sol. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti esta persona, qué se aproxima para la conexión que ustedes dos tienen, qué les aconseja el tarot, o bueno, qué te aconseja a ti el tarot, qué es lo más conveniente en esta situación y qué carta les cubre. Qué bonito la esperanza. Ok, bueno. Miremos primero qué signo nos aparece. Veo a Capricornios, veo otros Aries, veo Acuario, Libra aquí encima, ¿ok? Números importantes con los cuales podría abrir un mensaje, el número 77. Quiero que busquen luego en Google qué significa este número porque ahí también hay un mensaje respecto a su relación. Bueno, ¿qué siente esta persona en este momento por ti? Comenzamos nuestra primera carta y es la carta del dispensador, una carta que nos habla acerca de alguien que siente la necesidad de dar, de entregar, de alguien que probablemente antes era como que se limitaba, se frenaba, quería entregar las cosas pero no podía. Entonces yo veo que es alguien que ahora está dispuesto a ofrecer más de lo que inicialmente te entregaba a ti, ¿ok? Veo que está como con este sentimiento de ya no puedo reprimir más todo lo que tengo guardado hacia Aries. Veamos en qué piensa esta persona. Nos habla acerca de alguien que se está confrontando, que está descubriendo que sus sentimientos hacia ti probablemente sean más fuertes, más sólidos. Miren que aquí tenemos dos columnas. Probablemente sean más sólidos, más fuertes, más grandes que él, más grandes que lo que él tenía en su mente, ¿vale? Entonces yo pienso que esta persona te ve como esta columna fuerte y piensa y se está confrontando mucho con lo que realmente siente por ti. ¿Qué es lo que quiere? Llegar a acuerdos contigo. Es muy probable que en estos días llegue una propuesta. Puede ser una propuesta de matrimonio, de oficializar una relación, de incluso irse a vivir juntos. Miren que aquí tenemos un número maestro, el número 33, y yo definitivamente siento que ustedes como pareja pueden avanzar muchísimo más y que tienes que estar preparado para esta propuesta, para este acuerdo. Esta persona también quiere hablar acerca de ciertas situaciones que considera ustedes como pareja pueden mejorar, tanto el uno como el otro, y veamos qué es lo que espera de ti. Bueno, miren que tenemos la carta de la transmutación y yo veo que realmente esta persona espera que tú sí des ese cambio de estado en cuanto a la situación con él. Me refiero, no un cambio interno tuyo, bueno, sí, acuerdos,
pero más veo es que está esperando que tú aceptes ese cambio de estatus, de relación, de no sé, porque veo que sí se acerca una propuesta que lo cambiará todo. Bueno, yo veo que aquí ustedes van a entrar en una etapa en la cual van a decidir como o estamos o no estamos, o estamos con toda o no estamos. Sin embargo, yo aquí te veo en un proceso de recapacitación muy fuerte, muy intenso, en el cual tú vas a ceder a estos acuerdos con esta persona, Aries. Me encanta porque yo siento que por un lado como que te va a desconcertar el hecho de que estés en esta posición no condescendiente pero sí flexible, porque normalmente tú estás acostumbrado a llevar aquí el liderazgo, la vocería, pero por primera vez Aries se va a sorprender a sí mismo de seguirle la corriente, pero es una buena corriente, es una corriente de acuerdos positivos para esta conexión que hará que puedan avanzar como hacia este otro estado en el cual ustedes dos quieren estar. Los cubre la carta de la esperanza. Así que yo te digo, nada de desconciertos, nada de desanimarte que porque no estás llevando el control de la relación. No, es que no necesariamente uno tiene que llevar el control. Siempre en las relaciones es como que uno aporta al otro también y la cosa es mejor que funcione alternadamente. Los cubre esta estrella que es de buena suerte, así que yo siento que se aproximan buenas etapas. ¿Qué te aconseja? Tomar una decisión clara. Yo veo que aquí hay algo que también puede ser con situaciones legales con esta persona especial y veo que se resuelven. Puede ser un matrimonio por lo legal también o situaciones legales que impedían que ustedes dos estuvieran juntos. Pero yo aquí veo reconexiones, yo aquí veo nuevos inicios. Parejas que incluso habían estado pensando en separarse, en divorciarse legalmente, veo que vuelven y se reconectan porque hay mucha esperanza de parte y parte, aunque parece que tú estás un poquito más desanimado respecto a esto, pero las cosas se dan. Aprovecha este tiempo de distanciamiento si es que lo están, para pensar también en qué cosas puedes mejorar tú que le aportarían a esta conexión. ¿Listo? Vamos a clarificar un poquito más nuestra lectura con otra carta de nuestro tarot. Me dice definitivamente un futuro muy fecundo. Esto también Venus me puede marcar también hijos, fecundidad, fertilidad o una relación que da muchos frutos bonitos y positivos. Así que a no tener desesperanza, recordar muy bien, estás ahí 24/7 en la mente de esa persona. Vamos a ver qué se aproxima para el plano de lo económico de todos mis amigos de Aries el día de hoy. Y me dice, para los que están sin trabajo, el universo ha visto la desesperación que tienes. Me dice, no sé por qué que tienes una solución ahí al frente, pero estás tan desesperado que no eres capaz de verla. Que te calmes un poquito y que mires que realmente sí tienes las respuestas para poder salir de esa crisis económica. Lo que pasa es que las respuestas o las soluciones a veces no son 100% como tú las quieres, pero sí la hay, te dice el universo. La tienes ahí enfrente. Para los que están con trabajo o tienen un emprendimiento, me dice, no, que porque las ventas estén bajitas, que porque el trabajo esté pesado, no me bajes la guardia. Te marca la carta de la constancia y te dice, persevera a pesar de que no todos los días sean rosita. Número de la suerte, el número 52, y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte, quiero bendecirte, quiero contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Nuestros premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre los que cumplen los requisitos y estar en nuestros en vivo donde respondo sus preguntas gratis y les cuento quién es el ganador. Nuestros requisitos son estar suscritos a este canal, activar la campanita, darle like a este video, escribirnos en los comentarios qué les evoca a ustedes el color blanco y por qué. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, bendiciones, los llevo a mi corazón y vayan ya mismo a su ascendente porque recuerden, es importantísimo escuchar este y su ascendente. Si no conocen el suyo, en el primer comentario les dejé un video con mucho amor para que tú mismo lo calcules. Bendiciones.